Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al Blog Postcarrera. Hoy toca hablar del Gran Premio de España, el de casa, noveno Gran Premio de esta temporada 2025 de Fórmula 1. Un Gran Premio que ha estado bien. Estuvo bien, la verdad. No me pareció de los peores de la temporada y esto es una alegría porque últimamente sí que es cierto que ha cambiado la tendencia, pero en la década pasada, cuando llegabas al Gran Premio de España, para nosotros es siempre una alegría ver la Fórmula 1 en nuestra casa, en nuestro territorio. Pero para el resto del mundo escuchabas opiniones y decían otra vez Gran Premio de España, que el circuito está muy bien, pero no sucede nada. Que el circuito se ha quedado pequeño y todas estas cosas que escuchamos cada 2 semanas en cada temporada de Fórmula 1. Pero sí que es cierto que desde 2022, no sé si por más mérito del Gran Premio de España o de mérito del resto de grandes premios, desde que cambió el reglamento técnico, uno de los pocos o quizá el único Gran Premio que ha empezado a ser temporada tras temporada más entretenido de lo que solía ser, ha sido el Gran Premio de España. En el Gran Premio de España quizá no es donde más adelantamientos ves, no es el Gran Premio más caótico que te puedas meter entre pecho y espalda, pero siempre tiene, aunque sea, ese factor de degradación de neumáticos, ese factor de duelo estratégico que por lo menos te mantiene con algo de incertidumbre. En este Gran Premio no ha sido distinto. En este Gran Premio se sabía perfectamente desde que arrancaron los entrenamientos libres que McLaren iba a ganar, que McLaren lo iba a dominar. Por tanto, si no pruebas una estrategia distinta, no puedes plantar cara a este equipo. Y Verstappen probó suerte con esa estrategia de 3 paradas, que quizá a posteriori ya no se ve tan bien como una gran idea, pero durante ese momento es lo que tenían que hacer. Y por tanto ya estás gran parte del Gran Premio pensando y haciendo números de si al final esto le va a salir, si no le va a salir. Sabes perfectamente que si aciertan con la estrategia por poder les puede adelantar, porque en este circuito se puede adelantar, y la eliminación de esa chicane del tercer sector, esa terrible chicane que se incorporó a partir de la temporada 2007, yo creo que está ayudando a generar más adelantamientos en la curva 1, porque yo no recuerdo que ni el de 2022, ni el de 2023, ni el de 2024, ni el de esta temporada hayan sido malos grandes premios de España. Por lo menos yo me quedo con eso, me conformo con eso, me alegro con eso, porque la década pasada tú pensabas en el Gran Premio de España y podía ser perfectamente, en términos de entretenimiento, de los peores grandes premios del año. Siempre tocando fondo en el ranking. Ahora no será de los mejores, pero por lo menos está en media tabla. Y yo, ya sabéis que últimamente con estar en media tabla me conformo. Así que es una alegría que los Fórmula 1 sigan pasando por el circuito de Barcelona-Cataluña y que la carrera sea digna, que la carrera se pueda ver, que la carrera sea moderadamente entretenida, que es el término que utilicé el domingo para resumir este Gran Premio. Y fue un Gran Premio donde aparentemente iba a cambiar por completo la temporada. Sí que es cierto que quizá esto es uno de los motivos por los cuales el Gran Premio de España a cierta gente no le ha gustado tanto, porque desde que arrancó el campeonato estábamos todos en ojos puestos en Barcelona. A partir de aquí va a cambiar, va a dar un vuelco radical el campeonato. Va a cambiar el paradigma, porque el equipo McLaren sufrirá un gran golpe, porque hay una nueva directiva técnica de la FIA que va a llevar a cabo test más exigentes para medir la flexión de los alerones delanteros. Va a cambiar absolutamente todo. Atención con lo que pueda pasar a partir de ahí. Y no ha sucedido absolutamente nada. Oscar Piastri, Lando Norris, primero y segundo en clasificación, primero y segundo en carrera. Hubo la oportunidad para Max Verstappen de probar algo distinto con la estrategia, pero es eso, si no probabas algo distinto, si el muro de estrategia no se rascaba un poco la cabeza, en ritmo puro y duro no había manera de plantarles cara. Había manera de hacer podio, de luchar por esa tercera posición, pero no había posición para el equipo McLaren. Y quizá por esto la gente ha terminado un poco mosca tras este Gran Premio. Porque ahora entonces, ¿cuál es el panorama que nos espera para el resto de la temporada? Han pasado 9 grandes premios y se esperaba, mucha gente esperaba, que el Gran Premio de España fuese un poco como el Gran Premio de Miami del año pasado, que cambió por completo el rumbo del campeonato. Del dominio aplastante de Red Bull pasábamos a una temporada en donde Red Bull y McLaren y luego poco a poco otros equipos podían luchar activamente por victorias cada fin de semana. Y llegamos a 2025, esa espera de 7 grandes premios se nos extiende a 9. Y cuando llegamos a este Gran Premio que la gente prometía que iban a cambiar grandes cosas, aunque sí que es cierto que por parte de los equipos había gente diciendo que tampoco iba a ser muy diferencial, que no iba a pasar gran cosa, que como mucho podía perder alguna decimilla, pero poco más. Llegamos aquí, efectivamente, ese dominio por ahora se extiende.
ese dominio dura más. Sí que es cierto que aquí no ha sido un dominio tan aplastante como en otros grandes premios, pero ahí están, primera y segunda posición. Y por tanto, puedo entender estas sensaciones mixtas a raíz del Gran Premio de España. McLaren sigue ahí, no hay por ahora ninguna fecha marcada en el calendario de cierto Gran Premio donde podamos ver algo distinto. Tendremos que estar a la espera de packs de mejoras de algunos de sus rivales. Pero bueno, este vídeo no va a ser negativo. Vamos a hablar bien de este Gran Premio de España 2025, también porque, más allá de todos estos temas, tenemos polémicas a tratar, que estaréis todos esperándolo desde el primer minuto en el que ha arrancado este vídeo. Porque Max Verstappen el domingo volvió a ser Max Verstappen y tenemos que hablar mucho de lo que sucedió en ese equipo Red Bull, de lo que sucedió en la cabeza de Max Verstappen, lo que sucedió como tal sobre la pista, que le costó 10 segundos y 3 puntos de superlicencia al piloto neerlandés, que cayó a la 10ª posición y ahora mismo está a un solo punto más de quedarse fuera del Gran Premio de Austria. Tenemos que hablar largo y tendido de este Gran Premio. Pero antes, un mensaje de nuestro patrocinador, porque este blog postcarrera está patrocinado por NordVPN. Mira, justo hablaba de esto ahora. Si este fin de semana el equipo Red Bull hubiese informado correctamente a Max Verstappen, seguramente el incidente que tuvo con George Russell poco después no hubiese sucedido. ¿Veis entonces lo importante que es poder tener toda la información a tu alcance? Pues Max no la tuvo, pero tú la puedes tener con NordVPN. Usar NordVPN te ofrece un sinfín de ventajas. Protege tu conexión, estés en casa o fuera de ella, utilizando wifis públicos. A la hora de comprar productos, vuelos o suscripciones online, te da la oportunidad de ahorrar dinero, conectándote a servidores de otros países con otro rango de precios, y con NordVPN evitas los geobloqueos. Gracias a ello, en un fin de semana de carreras, puedo ver contenido de televisiones de todo el mundo o de plataformas que ni están disponibles en España. Todo ello con una suscripción que puedes utilizar hasta en 10 dispositivos distintos al mismo tiempo para proteger móviles, ordenadores y mucho más. Así que, como siempre, os invito a que obtengáis NordVPN mediante mi enlace nordvpn.com/VictorAbad, ya que si lo hacéis desde aquí obtendréis 4 meses extra gratuitos en vuestra suscripción. Y si nos convence esa suscripción, que lo dudo mucho, no pasa nada porque tenéis una garantía de 30 días para recuperar el dinero. Tenéis toda la información en la descripción de este vídeo. Y ahora seguimos con el blog. Pues aquí seguimos con el blog postcarrera. Un blog postcarrera que normalmente se publica el lunes, me vais a disculpar que lo subo hoy martes, porque ayer todavía estaba regresando del circuit de Barcelona-Cataluña. Un circuit que ha albergado por última vez el Gran Premio de España de Fórmula 1, ya que ya sabéis que en 2026 formará parte del calendario, no se sabe todavía el nombre que tendrá, pero a partir de la próxima temporada el nombre de Gran Premio de España lo tendrá el nuevo circuito del Madrid, ese Gran Premio que se está preparando en la capital de nuestro país. Y la verdad es que ahora mismo Barcelona no merece perder la Fórmula 1. Ya no te digo el nombre de Gran Premio de España, esto ya da un poco más de lo mismo, sino el perder la Fórmula 1 en sí, el no tener un Gran Premio en el circuito de Barcelona-Cataluña, porque quizá esto lo entendéis mucho como sentimiento patrio y ya está. Pero insisto que desde 2022 el rumbo aquí ha cambiado en el circuito. Ya no estamos teniendo ni por asomo las peores carreras de la temporada y las carreras más aburridas de la temporada. Es un circuito que además se está reinventando y cada vez está probando con gradas nuevas y está probando con infraestructura nueva para contentar a la gran masa de VIPs que ahora mismo quiere Liberty Media en sus eventos. Está cumpliendo con creces, creo yo. Está cumpliendo que una estructura que lleva presente en el campeonato de Fórmula 1 desde 1991, pese a lo difícil que se lo está poniendo Liberty Media, pese a lo difícil de que ahora mismo tiene otro competidor que no debería serlo, pero están compitiendo Madrid y Barcelona por albergar la Fórmula 1 de cara a siguientes temporadas. Pese a todo, el circuito creo que está cumpliendo bastante. Y más allá del tema economía, que justo en estos blogs no nos solemos meter bastante, sí que hablo más de esto en directos y en otro tipo de vídeos, pero no en los blogs. Más allá de eso, aquí siempre nos fijamos en el espectáculo. ¿Qué es eso en espectáculo? Quizá porque en otras carreras no están acertando con la elección de neumáticos y como desaparece el factor de la estrategia, si después no se adelanta nadie no sucede nada. No sé si es por más de mérito de los demás, pero el Gran Premio de España está reviviendo un poco en términos de show en pista. Esta carrera por lo menos considero que ha estado bien, quizás sin más, pero bien. Al principio teníamos esa incertidumbre por la estrategia de Max Verstappen contra los McLaren, de a ver si sería capaz o no, mientras veíamos poco a poco algunos adelantamientos por detrás de la gente que probaba alargar un poco el primer instinto, alargar especialmente el segundo, que es lo que hizo un Nico Hülkenberg que no sé exactamente qué hizo,
pero terminó quinto en este Gran Premio, que me parece absolutamente fascinante. Sí que es cierto que el Sauber se comentaba que había presentado quizá más cambios, más modificaciones que los demás en este Gran Premio y que traía su primer pack de mejoras, e indudablemente le ha funcionado, porque también Gabriel Bortoleto pudo clasificar en 12ª posición, ¿no? Pero fue fascinante el segundo stint que hizo el piloto alemán para ya no solo meterse en esa 9ª posición tras probar un undercut en su primer stint, sino que tras hacer su segunda parada, de la 9ª posición pasó a la 9ª posición. Mantuvo el mismo lugar pese a estar 36 vueltas con el neumático medio, mientras todos los demás sufrían e iban alargando y probando cosas distintas para cambiar posiciones gracias a la estrategia. Entonces, poco a poco veíamos cosas por detrás, ¿no? A los Williams les teníamos fuera de combate también, que solían ser los que daban también espectáculo en zona media. Albon tuvo 2 toques que destrozó 2 alerones delanteros y ya directamente se metió en boxes y se retiró. Carlos, el problema que hubo también es que fue un fin de semana muy malo en clasificación. Luego dañó el alerón delantero y tuvo que cambiarlo, y por tanto esa remontada no terminó de cuajar. Entonces teníamos muchos jugadores de la zona media que no generaron el show que normalmente vemos en estos grandes premios de esta temporada, pero aún así pues ibas viendo cosas. Estábamos pendientes de Alonso, por ejemplo, de ver si llegaba a la zona de puntos, que afortunadamente llegó el día, al fin, 2 puntos, que los he celebrado como si fuesen 2 mundiales, que sonará triste, pero hoy en día ya me conformo con migajas. Yo ya aplaudo y lloro por cualquier resultado. Al mismo tiempo veías eso, si Verstappen podía marcar la diferencia con esa estrategia de 3 paradas frente a los McLaren. Y luego tienes el safety car. El safety car causado por el pobre Andrea Kimi Antonelli, que este triplete europeo ha tenido 2 problemas de fiabilidad con ese Mercedes. Cuidadito con eso, porque teníamos Antonelli fuera en Imola, Alonso con unidad de potencia Mercedes fuera en Mónaco, y ahora Antonelli otra vez fuera en España. Cuidadito con lo que estamos viendo, con el fin de vida que tiene esa unidad de potencia de Mercedes, que normalmente era bastante fiable y tiraba bastante, y en este triplete europeo el piloto italiano no ha dado abasto con problemas y más problemas. A partir de ahí se compactó la parrilla, hicieron algunos paradas en boxes, otros no, y desde ahí al final de la carrera, que fueron quizás 6 o 7 vueltas de competición, no paramos de ver adelantamientos. Ya con eso ya nos desquitamos de si no habíamos visto suficientes en esa carrera. Al final veías a Hülkenberg adelantando a Hamilton, que la sala de prensa en ese momento perdió absolutamente los papeles. O sea, estaban de pie diciendo: ¿qué hace ese señor ahí? Señor, bájese, que se va a hacer daño. Y bueno, estuvo esto, y especialmente la movida, la liada que sucedió en las últimas vueltas entre Max Verstappen y George Russell, que tenemos que hablar largo y tendido desde el punto de vista de equipo, de piloto y de absolutamente todo. Pero antes de arrancar hablando de lo que ha ocupado los primeros titulares de la prensa, y ahora mismo lo que más va a dar bola a la prensa de aquí hasta el Gran Premio de Canadá, en verdad tenemos que empezar hablando de los que han ocupado los primeros escalones del podio, que ha sido el equipo McLaren, ha sido Oscar Piastri con su 5ª victoria de la temporada y un Lando Norris que no ha podido ser más que segundo otro fin de semana más. ¿Por dónde empezamos? Pues vamos a arrancar hablando del equipo McLaren, el equipo que se iba a ver muy perjudicado por el cambio de directiva técnica de la FIA, el equipo que nada más pisar territorio español iba a caer en picado para el resto de la temporada, y no ha sucedido absolutamente nada. Sí que había algunas fuentes de equipos en los últimos grandes premios, alguno todavía tenía expectativas de más, pero sí que había alguna voz desde el paddock diciendo que en verdad esto va a ser interesante, ya no solo McLaren, sino ver si le afecta a otros equipos de la parrilla, porque por ejemplo Williams este fin de semana, de estar constantemente en el top 10, han tenido una semana absolutamente caótica y desastrosa, que veremos si es cosa solo de Barcelona o si vemos lo mismo en otros circuitos, porque también se hablaba de que este circuito quizá no le iba muy bien. Pero bueno, volviendo al tema de McLaren, había alguna que otra voz diciendo que quizá no le afectaba tanto, y la verdad es que da la ligera sensación de que no. Oscar Piastri se sacó una vuelta estratosférica en clasificación, sacándole 2 décimas a Lando Norris, que 2 décimas, esto lo dices hace 8 años, y tampoco parece tanto, pero como en esta temporada llevamos todas las poles separadas por milésimas, separando entre el primero y el segundo clasificado por 30 milésimas, 50 milésimas, 70 milésimas, pues claro, ahora de repente, en un circuito donde la pole no sé si se ha hecho en 1.11 o 1.12, sacarle 2 décimas, pues sí que es cierto que llama un poquito la atención. Y llama la atención también, pues eso, que McLaren sigue estando ahí, que McLaren está como si nada, cómoda otra vez en primera posición,
Una McLaren que en 6-7 vueltas para el final, en la resalida del coche de seguridad, en un momento de la carrera en donde nadie pensaba en la degradación de los neumáticos ni nada y todos estaban tirando a muerte, si los McLaren tiran a muerte, en 6 vueltas le sacan 10 segundos al Ferrari. Que sabemos que el Ferrari, pues precisamente en este Gran Premio no era el segundo mejor monoplaza. Además, con un Charles Leclerc que había quedado en 7ª posición a una vuelta, cuando esto suele ser poco habitual porque Leclerc a una vuelta siempre destaca una auténtica barbaridad. Quizás si Max Verstappen se hubiese mantenido ahí detrás con blandos y no con duros nuevos y sin liarla chocando contra George Russell, pues quizá esa brecha de 10 segundos no hubiese sido tal. Pero ha sido otra demostración más de que McLaren ahora mismo sigue estando en otra liga. Y quizá este es un momento de bajón para algunos aficionados de la Fórmula 1, ya que vemos que habiendo superado ya el primer tercio de la temporada y llegando ya a junio, llegando ya a casi mitad de año, llegar ya al circuit Gilles Villeneuve en Canadá para la semana que viene y seguir viéndoles con la misma distancia frente al resto, pues puedo entender que decepcione en ese sentido. Y especialmente por una cosa que en parte comparto con vosotros y que no he comentado mucho en estos vídeos, pero lo voy a comentar en este. Porque yo por ahora, a nivel matemático, no tengo grandes quejas sobre la lucha por el Mundial, ¿vale? Ahora mismo está Oscar Piastri y Lando Norris, hay 2 pilotos que aunque sean del mismo equipo, pues pueden dar espectáculo de aquí a final de temporada luchando por el mismo objetivo, luchando por un Mundial. Max Verstappen estaba también en esa batalla, en este Gran Premio pues ha recibido un duro golpe, tanto como el que recibió George Russell, ya que con la sanción de 10 segundos final pues terminó en 10ª posición, un punto sumó él, 25 Piastri y 18 Norris. La distancia era asequible para Verstappen hasta el momento, ahora pues se ha abierto bastante más, que todavía queda mucho campeonato por delante, por supuesto, no hay que descartar a nadie, pero ahora mismo la realidad es que con esto se ha distanciado bastante McLaren. Y entonces hay duelo abierto todavía por ver quién gana este Mundial. No creo que esto sea lo que vayamos a ver de Lando Norris de aquí a final de temporada, porque es capaz de marcarse fines de semana como el de Mónaco. Y de Oscar Piastri también espero esto, pero tampoco espero que termine el año de manera totalmente perfecta, con cada Gran Premio siendo una masterclass como hemos visto en el Gran Premio de España. Entonces tengo esa incertidumbre. Pero hay una cosa que he de reconocer que me fastidia un poco, y seguramente a vosotros también, o más que a mí, que es que por ahora está siendo un duelo light por el Mundial. Y no me refiero solo a tema actitud y el buen rollismo y demás, porque, bueno, también son nuevos tiempos, ¿sabes? No todos van a ser duelos como el de Hamilton-Verstappen 2021, donde pensabas que en cada curva se iban a estampar estos dos. No me refiero a eso, sino que por ahora llevan 9 grandes premios en donde quizá el mayor encontronazo que ha habido entre estos dos en pista fue en Imola, tras una resalida de coche de seguridad con un piloto con neumático nuevo y otro con neumático usado. Es decir, están luchando Piastri y Norris por el Mundial. ¿Y cuántos momentos ha habido de Piastri, Norris, rueda a rueda, batalla en 9 grandes premios? A mí esto es lo único que me rechina, que están siendo fines de semana en donde si Piastri va bien todo el finde y no tiene oposición en todo el finde, y si Norris va bien, Norris tira para adelante y Norris no tiene que batallar con nadie. Están todos como en su liga, en su mundo. Y no hay un fin de semana en donde digas, están los dos muy igualados. Están los dos que van a tener que batallar en pista para ver quién gana este Gran Premio. Por ahora está siendo exactamente lo mismo. El que está en primera posición aguanta en primera posición y así durante toda la carrera. Y puede cambiar el ganador para el siguiente Gran Premio, pero no por medio de batallas ni tal, sino que domina desde el principio, desde los libres 1 hasta la última vuelta de la carrera. Y esto es lo único que me está faltando de esta temporada, porque dices, vale, puede haber batallas entre compañeros interesantes. ¿Puede ser mejor entre equipos distintos, entre pilotos de equipos distintos? Por supuesto. Pero yo recuerdo temporadas de duelo Hamilton-Rosberg en Mercedes, donde más allá del dominio también aplastante que tenían este equipo frente a los demás, había picante entre los dos, y había batallita entre los dos, y había encontronazos entre los dos, porque había carreras donde tenían un ritmo similar. Y había carreras en donde de repente este no te lo ves venir y abre el DRS y empieza a plantarle cara. Y empieza a fraguarse una batalla en pista. Este año no hemos visto nada parecido.
Parecía que lo íbamos a ver en Australia bajo la lluvia, pero Oscar Piastri pues pisó esa grava que le alejó de Lando Norris y a partir de ahí ya llegaron que sí las salidas de pista y las liadas. Sucedió en Imola, insisto, esto de ver un adelantamiento sin órdenes de equipo de por medio entre los dos por la diferencia de neumático, que fue un duelo que duró una curva y nada más. Y llevamos ya 9 grandes premios y me falta esto. Más allá del tema de la actitud y de estas cosas, insisto que habrá mucha gente que deseará ver pues, ese duelo entre compañeros de equipo tan feroz como veíamos en otras décadas en Fórmula 1, en donde los dos que están luchando por el Mundial no son amiguitos y no se van a dar una vuelta juntos, sino que se quieren matar prácticamente, aunque suene fatal decirlo esto en 2025. Pero había esa agresividad de por medio, había esas miradas por el box, había la fragmentación total de un equipo porque no querían beneficiar ni a uno ni al otro y no querían interferir ni en el coche de uno ni en el coche de otro. Son cosas que no tienes que remontarte precisamente a la década de los 80 y de los 90 para volver a encontrar en Fórmula 1, porque insisto que este duelo Hamilton-Rosberg fue así, y fueron 3 temporadas en donde finalmente Rosberg consiguió su objetivo. Y tanto lo costó y tanto sufrió para conseguirlo que se fue de la Fórmula 1 porque ya no podía dar una temporada más así. Pues esos duelos, aunque no necesariamente te ofrezcan la temporada del siglo delante de tus narices, hace que valores un poco más esa lucha por el Mundial. Y por ahora está siendo, no sé si como una lucha matemática por el Mundial o una lucha de simplemente ver cómo cambia la clasificación después de cada carrera, en lugar de ver eso, una batallita entre los dos, ver cómo se resuelve la carrera mano a mano y no simplemente por la gestión de ritmo, has hecho una buena salida y ya está, y a partir de ahí no hay nadie que se acerque a Oscar Piastri en toda la carrera, no hay nadie que se acerque tampoco a Lando Norris. Simplemente me está faltando esto. Y yo creo que tarde o temprano, conforme vaya terminando el Mundial, lo veremos en mayor o menor medida, más que nada porque los pilotos ya sentirán que se les acaba el tiempo. Y si cometes errores más llegados a final del campeonato, los pilotos ya sufren más esa presión y ya se les nota mucho más porque ya ven que se van quedando sin oportunidades. Y entonces ya la gente, para recuperar puntos, puede ser más agresiva, puede ser tal, podemos ver más salseo, si esa es la palabra ideal, en grandes premios de Fórmula 1. Y por ahora eso es la única queja que tengo hasta el momento. Y eso es básicamente lo que hemos visto otro fin de semana más. Un fin de semana en donde Oscar Piastri pues, consigue esa pole, hace una salida absolutamente estratosférica, de manera que él no es el piloto que sufre ese paralelo o ese doble paralelo, uno por cada lado, llegados a la curva 1, porque la recta de Barcelona pues, te ofrece la oportunidad de pillar bien un rebufo y lanzar el coche en la curva 1. Lo sufrió Lando Norris cayendo a la tercera posición. Piastri a partir de ahí se mantuvo delante y no soltó el liderato en ningún momento. Y no hubo ningún momento en donde peligró ese liderato. Incluso en las últimas vueltas, cuando ya los dos estaban arriesgando, ya daba igual que si entrar en aire sucio porque machaco mis neumáticos y tal, simplemente se distanció de Lando Norris y Oscar Piastri no tuvo rival, no tuvo oposición en este Gran Premio. Pero bueno, esto también habla muy bien del piloto de McLaren, de Oscar Piastri, que en el momento en el que se mete en la primera posición, a partir de ahí ya no se doblega ante la presión. Ya veremos a final de temporada, porque en octubre el campeonato ya puede ser distinto, pero por ahora está manteniendo muy bien la presión. Y una cosa que me está gustando mucho de Oscar Piastri, que sé que no estoy hablando muy específicamente de nada de este Gran Premio de España, pero es que insisto que no hay mucho que comentar, porque este sí que ha sido un fin de semana perfecto por su parte, no ha fallado en nada, ni en la salida, ni en la resalida, ni a una vuelta, ni en gestión de neumáticos, cuando parecía el viernes que sufría más con las gomas que Lando Norris. O sea, ha sido un fin de semana que no hay ni un pero para Oscar Piastri. Y eso es algo que me gusta mucho de él, porque mientras ves que Lando Norris quizá le puede un poco más la presión, Oscar Piastri puede tener un mal fin de semana y luego eso no arrastrarlo en el siguiente. Lando quizá el talento lo tiene de sobra, y esto ya es algo que hemos comentado a lo largo de todo el año, pero ves que quizá comete un error y entra poco a poco en una espiral en donde le consume un poco por dentro el cometer otro error y eso le lleva a cometer otro y la bola se va haciendo más grande y le cuesta un poco más salir de ahí. Y en el momento en el que tiene un mal fin de semana, lo va arrastrando y lo va arrastrando, y por supuesto que llega un momento, tarde o temprano, en donde esa racha negativa termina gracias a su talento, que tiene de sobra, pero ves que quizá puede verse más momentos en donde Norris está bien, momentos en donde Norris está mal. Piastri, en cambio, puede tener fines de semana como el de Mónaco, que le habrá jodido una auténtica barbaridad el no clavar la vuelta de clasificación y, por tanto, no llevarse el resultado en carrera que podría haber tenido. Pero luego llega al Gran Premio de España
y tiene un fin de semana absolutamente impecable. Ni un solo error de Piastri y un ritmo que no tuvo rival, que no hubo manera de que Norris se acercara. Y ya, por ejemplo, había tenido mala clasificación en Miami y venía de haberla tenido también en Japón, que quedó por detrás de Norris y tal, pero por ejemplo en Miami, pues mira, logró quitarse de encima a todos y ganar también ese gran premio. Esto que poco a poco íbamos conociendo de Óscar Piastri en Fórmula 1 desde su debut en la temporada 2023, pues al final es lo que seguimos viendo incluso en momentos de presión. Ya sea batallando con Norris, ya sea batallando con Verstappen. Y lo dicho, que puede tener un fin de semana en donde no esté a la altura, en donde no consiga esa vuelta perfecta, en donde no tenga necesariamente el ritmo, porque Óscar Piastri perfecto todavía no es, pero es capaz de luego saber resarcirse. Y no dejarse llevar por he cometido este error, pues comerse demasiado la cabeza y terminar cometiendo otro. Lo está gestionando muy bien Óscar Piastri. Y por ahora la distancia no es mucha, porque son solamente 10 puntos, pero ya llega al 10º Gran Premio de la temporada, todavía como líder de este Mundial. Insisto que todavía no es perfecto Óscar Piastri y que habrá grandes premios en donde Norris pueda terminar perfectamente por delante. Pero me gusta mucho ver que esta inconsistencia que veíamos por él desde 2023 y 2024, ahora ya llegamos al 10º Gran Premio y todavía le vemos capaz de anotar carreras y fines de semana como este. Esto ya dice mucho de esa mejoría que esperábamos todos de Óscar Piastri, que efectivamente ha llegado y que está convirtiéndose en ese piloto que ya mostraba destellos de ello en sus primeras temporadas en Fórmula 1. Está siendo fascinante ver la evolución de Piastri. Son fines de semana que, como los domina tanto, pues claro, no hay nada que dé pie a opinión. Y me ha pasado más veces en estos blogs con carreras de Óscar Piastri. Cuando tiene estos fines de semana no hay nada que decir. Así que chapó por él. Segunda posición para Lando Norris y una McLaren que por ahora sigue al frente con alerones flexibles o menos flexibles. Veremos qué sucede en próximos grandes premios. Nunca se ha de descartar nada, porque ya hemos visto de la mano de este mismo equipo en 2024 y en 2023 que una temporada puede cambiar radicalmente de la noche a la mañana. Pero por ahora me parece una masterclass del equipo McLaren el hecho de que lleguemos a este Gran Premio con el foco puesto en ellos, de que iban a cambiar la directiva técnica para fastidiarles a ellos, de que iban a cambiarle el alerón delantero para fastidiarles a ellos, y que McLaren ni siquiera traiga un nuevo alerón delantero como la gran mayoría de equipos ha hecho este fin de semana. Utilizó el mismo que ya utilizó en otros grandes premios, y la FIA hizo los test y los pasó. Entonces fíjate que todos esperábamos, McLaren, atención, que ahora ya se les acabó el chollo. Y ni siquiera han traído una pieza nueva y han hecho doblete otra vez. Así que mucho cuidado, porque la gente ya asumía muy rápidamente que había trampas, que estaban aprovechándose de un vacío legal, que ahora la FIA les iba a pillar. Y fíjate, si están haciendo trampas, por lo menos serán otra cosa, porque en los alerones no está siendo así. Y bueno, aprovechando que estamos hablando de la palabra trampa, estaréis esperando desde hace ya bastante que hable de esta movida, que hable de Max Emilian Verstappen haciendo otra Max Emilian Verstappenada, esta vez frente a George Russell en la pugna por la 4ª posición del Gran Premio de España. A ver, ¿por dónde empezamos? Tengo mucho que decir al respecto. Lo que no sé muy bien es el orden en el cual quiero decir cada cosa, pero bueno, ya me las apañaré. Y tengo cosas que decir para bien y para mal. Que ahora ya diréis, ya está el Víctor defendiendo a Max Verstappen. No, yo creo que se tendría que haber sancionado a Max Verstappen. Pero ya sabéis que me gusta decir de todo para que a partir de ahí vosotros en vuestra cabeza ya por lo menos tengáis otras maneras de verlo, otros puntos de vista. Me gusta marearos un poco. Vosotros ya, total, vais a sacar conclusiones. Los que queráis insultar en la zona de comentarios, no os hace falta ni escucharlo, ya estáis escribiendo el comentario. Pero bueno, yo voy a comentar un poco de todo, porque al mismo tiempo que pienso que se tendría que haber sancionado a Max Verstappen, también veo la Fórmula 1 con otros puntos de vista saltando poco a poco en mi cabeza. Y entonces hasta yo mismo me hago un lío. Pero partamos de una base. Víctor, ¿tú sancionarías esto? Sí. Porque es evidente, en mayor o menor medida, con mayor intencionalidad o menos, que esto Verstappen lo hizo a propósito. Esto es un classic de Max Verstappen, ¿vale? Me han dicho que le deje pasar y no quiero dejarle pasar. Pues le voy a dejar pasar 1 milímetro y conforme esté 1 milímetro ya por delante, voy a acelerar y me pongo yo otra vez por delante. Que esto no es devolver la posición. Esto es hacer un jueguecito absurdo que Verstappen cada vez que lo ha hecho desde que ha debutado en Fórmula 1 le ha salido mal. Y ya en el momento en el que escuchabas esa radio en donde el equipo le pedía devuelve la posición y que ya estaba tan
agresivo, dejémoslo de esa manera, que ya estaba tan cabreado, ya sabías que iba a suceder exactamente esto. O esto, o peor que esto. Pero que iba a liarse de alguna manera, eso estaba más claro que el agua. Si no, la FOM no te hubiese puesto todas las radios. La FOM sabía perfectamente lo que iba a acabar retransmitiendo. Pero vaya, arranquemos desde el principio, ¿vale? Porque aquí hay mucho que comentar. Porque evidentemente Max Verstappen estas cosas no las hace si no está cabreadísimo. ¿Y por qué está cabreadísimo? Que, ojo, no le justifica nada, ¿vale? Tú puedes estar muy cabreado, muy bien, pero no vayas recto contra otro piloto. O sea, una cosa no va de la mano de la otra, sintiéndolo mucho. Tú cabréate todo lo que quieras, pero no te hagas un recto en la curva 1 de Monza y estampes a uno a 350 por hora, ¿sabes? Entonces, para entenderlo, pero no para justificarlo. ¿Verstappen tenía motivos para estar cabreadísimo? Por supuesto que sí. Primero porque la estrategia no fue la adecuada. Que yo defiendo que Red Bull probase con una estrategia distinta, ¿vale? Porque si no probaba nada distinto, no había maneras de ganar este Gran Premio. A esto me refiero con la estrategia de 3 paradas, que claro, gastó 3 sets de neumáticos y 1 de medios y solamente le quedaba un set de duros para relanzar la carrera. Pero ahí tengo varias cosas que decir. Lo primero está claro, para mí tendrían que haber probado con esa estrategia de 3 paradas. Por unos pocos segundos no le salió, aunque sea, hacerle un undercut a Lando Norris. Pero se quedó cerca. Entonces valió la pena intentarlo porque por ritmo puro, en igualdad de condiciones, no hubiese podido ser. Luego fue mala suerte el tema del safety car, porque habiendo parado antes, haciendo esas 3 paradas y demás, saliendo el safety car, te ibas a quedar en igualdad de condiciones con ellos. Y al final ese intento de, con neumático más joven, intentar ganarle ventaja y tal, o hacerle un undercut y recuperar tiempo gracias a eso, pues ahí se quedaba un poco inútil la estrategia de 3 paradas. Y tras ese safety car ya no había manera de atacar. Te podrías haber quedado como mucho en tercera posición, pero nada más. Y es mala suerte como tal también el tema de que solamente te quede un neumático duro para el final, porque claro, te has comprometido con la estrategia de 3 paradas y ya has gastado 3 sets de blandos y un set de neumático medio. Y claro, si no hubiese habido safety car, pues hubiese sido mejor para ellos porque pues no hubiese hecho undercut con nadie, pero habría estado cómodo en tercera posición y santas pascuas. No hubiese sucedido nada. Pero saliendo el safety car y sabiendo que por detrás pueden cambiar neumáticos y atacarte a ti, pues claro, es mala suerte. Pero bueno, una cosa no quita la otra. Verstappen tiene derecho a haber probado suerte, a atacar con la estrategia de 3 paradas y que no te haya salido bien. En ese momento, pues en lugar de pensar, vale, bien, lo hemos intentado, pues piensa, joder, pues he hecho esto, he estado tirando por tierra toda la carrera, haciendo la estrategia incorrecta, la estrategia que no iba a funcionar. Luego ya está el tema de la parada en boxes final, esa 4ª parada que hizo Max Verstappen para meter neumático duro. Pero ahí hay algo que no termino de entender por parte del equipo Red Bull. Porque vale, situación de safety car, estáis jodidos. Una lástima. Estas cosas pueden suceder en Fórmula 1. Y los demás, tanto por delante como por detrás, van a parar en boxes. Vale. Estás jodido porque ya has gastado 4 sets. 3 de blandos y 1 de medio. Y si paras en boxes, lo único que puedes meter es un neumático duro. Pregunta, ¿vale entonces la pena parar en boxes? Para mí no. Y os diré más, para nadie en la sala de prensa, ya no a posteriori, sino durante el Gran Premio, nadie lo veía normal. Esto de repente Max Verstappen parar en boxes y en duro. Era un grito unánime en toda la sala de prensa del circuito de Barcelona-Cataluña. De que, coño, si llevas toda la carrera probando una estrategia alternativa, lo más alternativo que puedes hacer al final es, si estos paran, yo me quedo en pista. Y serán 7 o 6 vueltas, 4 o 5 con DRS, en donde, por supuesto, que llevarán una ventaja de neumático bestial, pero por lo menos tú estás delante. Y pase lo que pase, estás delante. Y te van a tener que adelantar a ti, no vas a tener que adelantar tú a nadie. Y menos con un neumático duro que nadie ha utilizado en todo el fin de semana. Para 6 vueltas finales le meten un duro que nadie ha querido tocarlo. Si alguien hubiese querido tocarlo, alguien habría intentado hacer una parada, un medio duro clásico en este Gran Premio. Nadie lo hizo. Fueron todos directos a por la estrategia de 2 paradas con blandos y con medios, pero nadie con neumático duro. Y justo lo hace el que va en tercera posición. Hombre, pues no lo termino de entender. No lo termino de entender. Que al final es eso, que podrían haber pasado los 2 McLaren perfectamente. Bueno, pero te tienen que adelantar. Y ya sabemos cómo es Verstappen. Le puedes intentar hacer un exterior y Verstappen te echa y de alguna manera u otra podría haber conseguido a lo mejor o la victoria o al menos la segunda posición. Batallando. Y con un duro le quitas la oportunidad de hacerlo.
Le quitas ese factor de estrategia alternativa que has intentado durante toda la carrera porque le metes en boxes al mismo tiempo que los McLaren para la resalida. Y además sabiendo desde antes de pararle en boxes que le vas a hacer sufrir en el final del Gran Premio. Con ese neumático duro que no entraba en temperatura, tanto que llega a la recta principal y casi pierde el control del monoplaza y ya enseguida le adelanta Charles Leclerc. Con un neumático blando muy usado, para el final de la carrera hubiese sufrido, pero para la relanzada no. Porque ese blando alcanzaba temperatura enseguida y podría haber calentado perfectamente. Verstappen además tiene talento en esas resalidas, en el factor sorpresa, y en esa resalida estoy seguro que no habría tenido problemas. Ya una vez abierto el DRS y demás, ya al final habríamos visto una batalla por la victoria en pista en esas últimas vueltas, que también desde el punto de vista de espectáculo me parece un crimen habernos perdido eso. Pero le metieron el neumático duro. Entonces puedo entender perfectamente el cabreo de Max Verstappen en términos estratégicos. Y aparte está el tema de lo de George Russell, que en el momento ya en el que ha perdido posición con Charles Leclerc y también intenta hacerlo George Russell le echa de la pista. George Russell le echa de la pista, Verstappen se tiene que ir por fuera, se va por el carril este que montan para que no ganen tanta ventaja, que en verdad no funciona, porque cada persona que utiliza ese carril que va por fuera no le frena lo suficiente y salen con bastante ventaja ya directamente por el exterior de la curva 3, que es algo que me ha llamado la atención ya no solo con Verstappen, sino con todos este fin de semana. Y bueno, una vez ya Verstappen se incorpora de nuevo a la pista, Red Bull hace algo irreconocible. Tú ves a Verstappen y a Red Bull y en partes iguales son lo mismo. Son igual de agresivos, van igual de al límite, uno contra un piloto y los otros contra dirección de carrera, y Red Bull no se suele doblegar con tanta facilidad. Y en el momento en el que ven que Verstappen se va por fuera, Red Bull se adelanta a los acontecimientos y le dice: deja pasar a George Russell. Y cuando Verstappen se queja dicen: es que es la norma. Y me sorprendió una barbaridad todo esto. Porque normalmente el modus operandi, ya no solo de Red Bull, sino de cualquier equipo de la parrilla, es que se establece un contacto con dirección de carrera y ahí dirección de carrera te dice: a ver, que le deje pasar, dadle orden de que se deje pasar, porque si no, abrimos una investigación y a partir de ahí será tema de decisión de los comisarios. Y a partir de ahí ya está en manos de los equipos. O bien le dan la orden al piloto para que intercambie posición y así asegurarse de que no habrá represalias por parte de dirección de carrera, o bien no le dicen nada al piloto, le dicen que apriete a sabiendas de que quizá le meten una sanción de 5 segundos, pero le vale la pena haber hecho esa trampita y asumir esa sanción porque quizá incluso con esos 5 segundos queda por delante. Ese suele ser el modus operandi. Pero no suele haber una situación en donde el equipo inmediatamente le diga al piloto: déjale pasar, por miedo a lo que pueda decir la FIA. Y esto se convierte en un ridículo aún más grande en el momento en el que lees la justificación de la FIA cuando tomaron la decisión de penalizar a Max Verstappen por esta acción. Porque en el documento, que por cierto hoy no tengo la tablet, entonces no os lo puedo enseñar, en el documento pone la FIA, bueno, que por la radio Red Bull le dio claramente la orden a Verstappen de dejar pasar a George Russell, pero tenemos que decir que nosotros no hubiésemos penalizado esa acción. O sea, para nosotros era un incidente de carrera y que Verstappen no tenía que devolverle la posición a nadie. Entonces ahí es cuando de repente piensas: ¿y Red Bull entonces qué hace? No ha tenido ni una comunicación por parte de dirección de carrera dándole la orden de dejarle pasar o diciéndole: oye, o déjale pasar o lo decidirán los comisarios, y aún así se lo dicen. Y cuando Verstappen se queja, Jean-Pierre Lambiase le dice: es la norma. No es la norma. No es la norma, porque si ves tú la onboard de George Russell cuando entra al vértice, contravolantea. Y ya solo con eso, Verstappen y Red Bull tienen justificación. Vosotros os lo tenéis que saber de memoria ya de tantas veces que he hablado del estúpido documento este de los estándares de conducción. Porque ahora para la temporada 2025 el tercer o segundo requisito es que el piloto que adelanta por el interior debe tener el control del monoplaza en todo momento. Y por tanto, si un piloto se va fuera justo antes de que el piloto que adelanta contravolantea, hace la curva pero apurando bastante los límites, Verstappen ya tiene justificación ahí. De que me ha echado por fuera de la pista porque ha llevado a cabo una maniobra errática, una maniobra en donde no tenía el control y por no tener el control me ha echado por fuera de la pista. Entonces, que Red Bull, que además siempre busca los límites del reglamento al igual que su piloto, si hubiese chantado tan rápido, es el germen de todo esto. Que esto no justifica luego la decisión de Max Verstappen, por supuesto, pero es normal por lo menos el cabreo. El cabreo. Especialmente
si hubiese leído luego Max Verstappen la justificación por parte de la FIA. Pero bueno, el tema es que sucedió. Red Bull le dio la orden de devolver la posición y Verstappen, pues ahí ya sí que hizo una Verstappenada. Intentó darle la posición un milisegundo y ya en el mínimo momento en el que Russell estuvo por delante de Max, pues Max frenó un poco más tarde y al final terminó en colisión. Terminó en una sanción de 10 segundos y 3 puntos de superlicencia. Han estado diciendo desde la prensa anglosajona que tendría que haber sido bandera negra. Hombre, yo igual eso me parece fliparse un poco. Pero yo sí que le hubiese puesto estos 10 segundos. Porque había también debate diciendo, hombre, George Russell se salta a la curva en Mónaco, intenta adelantar a alguien por fuera de la pista y marcharse sin más y le meten un drive-thru por una acción deliberada. ¿Y ahora Max Verstappen deliberadamente choca contra George Russell y son 10 segundos? Sí, porque la ganancia que podía sacar George Russell haciendo eso contra la ganancia que tenía Max Verstappen haciendo esto es muy distinta. George Russell, en el momento en el que intenta adelantar por fuera de la pista descaradamente a un piloto que está haciendo tapón, luego tirando en aire limpio, igual en cosa de 5 vueltas ya le está sacando 18 segundos. Y gracias todo a adelantar a alguien haciendo trampa. Entonces has podido sacar una de ventaja frente al resto descomunal. Merece una sanción acorde a la cantidad de tiempo que puede ganar. Y aquí esto es por causar una colisión. No es por causar una colisión y quedarse delante, porque luego, aún así, Max Verstappen le devolvió la posición llegada a la zona del estadio, en el tercer sector. Entonces el incidente como tal es la colisión. No es colisión y que aparte este se queda fuera de carrera o muy tocado y yo me quedo al frente y se queda en cuarta posición, que ahí ya le había adelantado Charles Leclerc. Las dos acciones son deliberadas, pero no es exactamente lo mismo. No sacaba la misma ganancia uno que otro. Pero al mismo tiempo que digo esto, sí, yo pienso que esto es sancionable. Esto es sancionable, esto tiene que ser sancionable, porque es una acción en donde la única conducción errática proviene de Max Verstappen. Y si termina en colisión, has causado una colisión. Por tanto, la sanción estándar son 10 segundos y 2 puntos de superlicencia. Pero como consideran que ha sido totalmente a propósito, que se podría haber evitado mucho más que cualquier otro tipo de colisiones, en lugar de 2 puntos de superlicencia, 3. A mí la verdad es que esta sanción no me parece mal, porque se podría haber hecho mucho mejor. Tú puedes hacer el mismo jueguecito de te dejo pasar y ya estoy delante otra vez. Pero no así. O sea, fíjate el espacio que tiene Verstappen en el interior y que, claro, al hacerlo de manera precipitada y mal, pues al final termina causando esa colisión. E insisto que es una acción que Verstappen, por su talento, podría hacer mejor de mil y una maneras. De ahí que también termine él reconociéndolo por Instagram, de que es una maniobra que no tendríamos que haber visto. Pero bueno, también quiero decir una cosa, no necesariamente de esta acción. Sí que tengo que decir otra cosa, otro punto de vista para marearos un poco, pero eso luego. Y para mí es eso. Para mí tendría que haber sido, sin oposición, tendría que haber sido una sanción de 10 segundos y esos 3 puntos de superlicencia. Punto y final. Pero simplemente quiero añadir algo. Quiero añadir algo porque de verdad que a mí hay gente que me confunde en exceso. Porque hay gente, y os lo juro que esto existe, y me reprimo yo de las ganas de decirlo por redes sociales porque sé que se liaría, y aprovecho y lo digo en este blog porque ya me da igual. No puede ser... Pero no puede ser que haya gente que tilde a Max Verstappen por cosas como esta de absoluto terrorista, el piloto más sucio de la historia de la Fórmula 1, y luego le preguntes por su piloto favorito y te diga Ayrton Senna o Michael Schumacher, ¿no? Entre Michael Schumacher y Lewis Hamilton hay de 7 títulos, Michael Schumacher, el más grande. Y de verdad, o una cosa o la otra. De verdad os lo digo. O sea, no es posible que vengáis a decir que o Senna o Schumacher son vuestros pilotos favoritos al mismo tiempo que decís que esto de Verstappen está muy mal y os lleváis las manos a la cabeza. Porque lo de este domingo de Max Verstappen es quizá lo más light que podían hacer o Ayrton Senna o Michael Schumacher. Punto y final. No estoy hablando ni de títulos, ni de talento, ni de victorias, ni de nada. Estos 3 pilotos que acabo de mencionar tienen un talento absolutamente descomunal. Y absolutamente nada de estas cosas puede tachar más o menos y ensuciar más o menos sus triunfos. No lo puedo decir más claro. Pero no me vengáis con la milonga de que esto de Verstappen nunca se ha visto y luego me digáis que estos otros pilotos, quizá por la nostalgia o por las pelis y los shows de Netflix, son vuestros favoritos. ¿Por qué no?
Porque Schumacher el día que quería podía ser el tío más sucio de toda la parrilla de la Fórmula 1. Y Senna ni esto le dejaba un rival. Ni esto. Entonces, que ahora la gente que magnifica a todas estas grandes figuras de la Fórmula 1 en términos de limpieza y fair play me diga que esto solo se ve con Verstappen, ahí yo pierdo los papeles por completo. Porque de verdad, miraos una compilación o de accidentes o de movidas o de polémicas de cualquier otro gran campeón de la historia de la Fórmula 1. Y no me digáis que es solo Verstappen y que Verstappen es un caos y que solo Verstappen hace este tipo de cosas. Porque entonces habéis visto muy mal el palmarés de vuestros pilotos favoritos. Lo tenía que soltar, porque de verdad, insisto, intachables estos tres, ¿eh? Intachables. Y no me vale que tachéis a uno y los otros dos no. Porque anda que no había maniobras toscas a más no poder por parte de otros grandes pilotos de la historia de la Fórmula 1. Y verdad que ni a Senna ni a Schumacher se le debería tachar ya absolutamente de los libros de historia de Fórmula 1 por ello. Pues a Verstappen igual. Porque precisamente estas cosas, aunque suenen mal, aunque suene mal lo que voy a decir, porque había mucha gente diciendo, no, es que este tipo de cosas ensucian a Max Verstappen. Literalmente, Max Verstappen es Max Verstappen por cosas así. O sea, no hay más. Y lo defenderéis más o lo defenderéis menos. De sus tácticas y de sus jueguecitos para ganar y abrirse paso. Pero si algo diferencia a Max Verstappen de George Russell y de otros pilotos de la parrilla, son literalmente estas cosas. Y yo que haya luego entrevistas en el corralito de prensa después del Gran Premio de España diciendo que estas cosas son las que te hacen a ti de menos, literalmente estas cosas son las que diferencian, para bien o para mal, del criterio de cada aficionado de la Fórmula 1, estas cosas son las que diferencian a Max Verstappen de los demás. Al igual que sucedía con Michael Schumacher y al igual que sucedía con Ayrton Senna y con muchos otros pilotos que nos aburriríamos de mencionarles en este vídeo. O sea, de verdad, que no lo defiendo, que lo vuelvo a decir. Sanción merecida, 10 secundacos para casa y 10ª posición. ¿Qué es lo que hay? Es lo que se tenía que hacer. Hasta yo defendiendo la FIA por encima de Max Verstappen, por el amor de Dios. O sea, daros cuenta de lo que estoy diciendo. Pero que no me vendáis una moto que no existe. O sea, ¿de verdad alguien cuando piensa en Max Verstappen no piensa en este tipo de cosas? ¿No es que esto fastidia a Max Verstappen? Si literalmente pensáis en Max Verstappen a la hora de adelantar porque sabéis que es capaz de hacer este tipo de cosas. Entonces, de verdad, ¿que lo podría haber hecho mucho mejor? Efectivamente, pero que ahora esto, nada, en fin, es que lo tenía que soltar. Es que no me vale esto de que simplemente se recuerde lo bueno de un piloto y a este piloto sí que se le pueda sacar todo lo malo. Anda que no tenía nada malo y anda que no ha tenido polémicas otros pilotos y otros grandes campeones de la parrilla de Fórmula 1 para que ahora solamente se pinte como que Max Verstappen, venga, hombre, a otro intentar con esto, pero conmigo no cuela. Por favor, conmigo no contéis con este tipo de cosas. Y también cómo se nota cuando una cosa la hace Verstappen y otra cosa la hace otro. Que insisto, esto parecerá ahora que le estoy defendiendo y demás, pero esto hay que saber verlo. Porque no puede ser que ahora de repente Max Verstappen haga esto, que está muy mal, que se merece esa sanción y se ha llevado esa sanción, y vaya al corralito de prensa y una de las grandes voces del periodismo anglosajón le diga, como pregunta, es que a mí me sabe mal por los niños, porque estas cosas pues están, no sé qué, están muy mal. ¿Alguien le hizo esa pregunta a Hamilton tras el accidente con Verstappen en Silverstone 2021? Y ya no lo digo por ser Hamilton, insisto. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Que se nota cuando la prensa lo tiene ahí, que enseguida es lo peor del mundo, que estás ensuciando este deporte. Mi niña de 5 años está llorando, Maximiliano, por el amor de Dios. Y lo hace otro, que anda que no ha habido cafradas a lo largo de la historia de la Fórmula 1 con infinidades de casos, con muchísimos pilotos de distintos equipos y de distintas eras de la Fórmula 1, donde son anécdotas. Y son, bueno, esto es una polémica. ¿Qué me comentas sobre eso? Ahí a otro piloto le pueden preguntar, bueno, hemos visto esta movida, ¿cuál es tu punto de vista? Este piloto ha dicho esto, ¿tú qué dices? Y con otro es los niños, que están llorando los niños. Ya está, es lo último que tengo que decir al respecto. Pero bueno, en verdad no, tengo otra cosa que decir. Ya que estoy, lo suelto todo, porque justo había preparado otra imagen, que es esta de aquí, la de la onboard de Max Verstappen.
Porque esta cámara frontal del coche de Verstappen no era pública en el momento del incidente porque estaban enfocando la señal trasera, en la cámara trasera de Verstappen, porque estaba luchando por defender una posición. Y ahora os voy a plantear un juego, ¿vale? Un juego llamado Estándares de Conducción de la FIA. ¿Vale? Insisto, de nuevo, me gusta repetirlo para que quede bien claro, que para mí esto es sancionable, punto y final. Pero para que veamos la absurdez que estamos viviendo hoy en día, ya no aquí, sino en otros intentos de adelantamiento o de incidentes y demás, con respecto al famoso documento de estándares de la conducción. La FIA te pide que si tienes el interior de la curva, no necesariamente tengas que estar por delante o completamente en paralelo para que sea tu curva. Que simplemente seas capaz de cumplir con los límites de curva a la salida, que anda que no haya asfalto ahí al exterior como para no cumplir los límites de pista, y que no conduzca de manera errática, que no pierda el control o lo que sea, en su maniobra. Esos son los requisitos que le piden ahora a un piloto para adelantar por el interior. Mi pregunta, ya solamente para tocar las narices, ¿no tiene la curva ganada Verstappen? ¿Por qué George Russell hace la curva como si no estuviera ahí Max Verstappen? ¿Veis lo absurdo de esto? O sea, ¿esto os ayuda a entender todo lo que intento explicar con el documento de los estándares de conducción hasta ahora? ¿Verdad que aquí Verstappen se está tirando porque le sale de las narices y causa una colisión él porque sí? ¿A qué es culpa de Verstappen? Es culpa de Verstappen. Pero a que con este documento en la mano podría tener excusa Max Verstappen. Podría tenerla perfectamente. Fíjate dónde está. Y no han llegado ni al vértice de la curva todavía. Y fíjate dónde está. El piloto que va por fuera entonces no merece espacio de competición, ¿no? La curva es de Max Verstappen. Tienes que hacer un esfuerzo para evitar una colisión si él se está yendo recto, porque mientras cumpla con los límites de la pista, la curva es suya, porque tiene derecho de competición. Pero cuando la FIA no quiere asumir las consecuencias de tener un documento tan absurdo para decidir si sancionan o no este tipo de incidentes, la FIA no menciona ese documento en su justificación. La FIA no ha mencionado en ningún momento el Driving Standard Guidelines en la justificación de los 10 segundos a Max Verstappen. ¿Por qué creéis que es? Porque con esto en la mano igual hasta Verstappen se salvaba. Y es absurdo que algo así se libre de sanción. Porque lo ha hecho a propósito y lo ha hecho mal a propósito. Levantas el pie y le dejas pasar a George Russell, pues claro, George Russell no tiene que esperar que de repente le va a tirar el coche por el interior. Y normal que Russell haga su trazada. ¿Verdad? Pero con el documento de estándares de conducción, si Verstappen está ahí, la curva es de Verstappen. ¿Por qué entonces la sanción es para Verstappen? ¿Veis a lo que me refiero? O sea, no os estoy diciendo para justificar a Verstappen. Espero que me entendáis. Sino que, ¿verdad que aquí este documento no tendría sentido aplicarlo? Pues por eso no lo han hecho. Y el tema es que ese documento lo aplican a cualquier otra acción y simplemente cuando no les da la gana no lo aplican. Y eso se llama inconsistencia. Si vas a tirar de ese recurso y ese recurso va a ser tu excusa y tu justificación para todo incidente en esta temporada que involucre a dos pilotos en paralelo, no sirve de nada hacer un documento así para que lo utilices cuando te dé la gana. Y luego no te quejes y no llores cuando os acusan de inconsistencia. Porque esto es inconsistencia. Si tienes a dos pilotos en paralelo luchando por a ver quién se queda por delante en una curva, debes tirar de ese documento. Y cuando no lo hacen es porque se dan cuenta que siguiendo ese criterio que ellos mismos han perpetrado y han escrito para la posteridad en ese documento, una acción que merece sanción no la tendría. Y por tanto dicen, pues no, tengo este criterio, pero si quiere, tengo otro. Bravísimo. Pero bueno, ya me he desfogado con los comisarios. Así que la introducción del vídeo oficialmente está completa. Ya no tengo nada más que aportar. Y ahora pues vamos a hablar de todos. Vamos a hablar de todos los pilotos de la parrilla porque hay muchas cosas que decir. No solamente de esta polémica y de estas movidas, sino de gran parte de la parrilla. Ha habido grandes sorpresas dentro del top 10 y fuera de él. De McLaren ya hemos hablado. De Ferrari no hemos hablado hasta el momento. Y hay que hablar de la tercera posición de Charles Leclerc y del sexto lugar de Lewis Hamilton. De Leclerc hay poco que decir, en el sentido de que hizo un domingo muy sólido. Había fallado en clasificación, no pulió su último intento y Ferrari la verdad es que el último no lo preparó tampoco excesivamente bien y quedó séptimo por detrás de Lewis Hamilton,
Eso imagino que habría sido un chute de alegría por fin para el británico, que no estaba atravesando sus mejores fines de semana. Pero Leclerc, desde el principio de la carrera, fue muy bien. La salida adelantó a los dos Mercedes, se quedó en quinta posición. Y ya desde esa segunda vuelta, desde que ya se activó el DRS, estaba ya detrás de Lewis Hamilton, que es que se lo comía en las curvas. No le podía y quizá no le quería pasar también para no dañar en exceso su stint inicial con el neumático blando, pero sí que iba presionando mucho por radio diciendo: me están frenando, me están frenando, me están frenando, a ver qué ritmo queréis que haga, tened en cuenta esto, estoy con más ritmo, hasta que finalmente pues le dieron la orden de equipo a Lewis Hamilton para dejarle pasar. Y a partir de ahí ya estaba cuarto. Si Max Verstappen desaparece de la ecuación después de meter el neumático duro para la resalida, Leclerc ahí se puso en tercer lugar. Le vino bien ese golpe de fortuna, le vino bien la estrategia, pero tuvo el ritmo para estar en tercera posición si alguien más fallaba. Él no lo hizo y por tanto sacando un podio para Ferrari que parecía prácticamente imposible este fin de semana, porque sin Verstappen haciendo estas cosas y a Red Bull sin probar estas cosas extrañas y el safety car del final, fácilmente la tercera posición habría sido para él. Así que resultado más que magnífico para Charles Leclerc en esta ocasión con la tercera plaza. Pero no es del piloto del cual quiero hablar más en el día de hoy, porque hay que hablar de Lewis Hamilton. Porque lo de Lewis Hamilton empieza a ser complicado, ya la verdad. Y sí que es cierto todo aquello de que hay que dar tiempo y tal, pero ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? Porque sí que es cierto que son demasiados años con unidades de potencia Mercedes, con otra filosofía, pero estamos en junio ya, ¿eh? Estamos en junio. Han pasado 9 grandes premios. Y por ahora no hemos visto una mejora. Hay algunos grandes premios donde está bien, pero viene de una racha que todo lo contrario. En Mónaco, la paliza que le sacaron los dos pilotos de delante fue de aupa. Fueron 51 segundos, creo, con respecto al líder. Y en esta ocasión, fíjate que más allá del sexto puesto, habiendo salido por delante de Leclerc y que Leclerc haya terminado en el podio, fíjate que ni voy a mencionar eso. Voy a mencionar solamente las últimas 2 vueltas de Lewis Hamilton, porque para mí esto representa muy bien lo perdido y lo ausente que está Lewis Hamilton. Y me sorprende verlo. Me sorprende verlo. Aquí, bueno, como todo el mundo se piensa que soy anti-Hamilton, se piensa que estaré celebrando esto. Pero la verdad es que no. Y ahí han quedado mis vídeos y mis directos resubidos diciendo abiertamente que a mí una victoria de Lewis Hamilton con Ferrari me maravillaría verlo. Ver la estampa de todo esto. Y a este paso no lo vamos a ver nunca. Y a este paso no sé si seguiremos viendo a Lewis Hamilton en Ferrari más allá de la próxima temporada. Y esas 2 vueltas para mí ahora mismo plasman a la perfección lo que es Lewis Hamilton en Ferrari. Lo que le está pasando a Lewis Hamilton en Ferrari. Porque si veis de nuevo esas últimas 2 vueltas en donde Nico Hülkenberg le tira el coche, tú fíjate lo ausente que está, que quedan 2 vueltas para el final, que da igual el neumático, que da igual todo, que tienes que ir a muerte para defender esa posición, y Lewis Hamilton en el momento en el que le tira el coche Nico Hülkenberg ni siquiera le protege el interior. O sea, no le pone ni la más mínima batalla a Nico Hülkenberg en las últimas vueltas, luchando por la que terminó siendo una 5ª posición. Hülkenberg llegó, abrió el DRS, se movió a la derecha, Hamilton ahí hace como un amago de tirar para la derecha, pero quizá considera que ya es demasiado tarde para proteger el interior, y Hülkenberg pasa facilísimo. Y en ese momento es cuando te paras a pensar y dices, es que está totalmente ausente, está perdido, no está concentrado o le estará consumiendo demasiado la mente y los pensamientos negativos, viendo la tendencia de los últimos grandes premios, qué sé yo, no estoy yo en esa cabeza. Pero ¿cómo tienes que estar para que incluso en un momento de mucha intensidad, de mucha adrenalina, como es la resalida de un gran premio a 6 o 7 vueltas del final, y que un Sauber te meta un coche y te quedes recto, inmóvil, a mí me deja muerto esto. Y luego, claro, ves que termina la carrera, bandera cuadro, se mete en el parque cerrado y hay una cámara que se ha subido a Twitter, de la cámara frontal que muestra el casco, la cámara que hay delante, la parte delantera en los monoplazas de Fórmula 1, que él se sube la visera, se queda un rato ahí y está como así, con los ojos como si estuviese llorando. Y luego baja del monoplaza y le dice a la prensa que simplemente se quiere ir a su casa ya.
que es que ha sido de lo peor, de los peores grandes premios que ha tenido. Y ha quedado sexto. Pero claro, ha sido un gran premio en donde salía por delante de Leclerc y en 9 vueltas el equipo le ha tenido que decir a Hamilton, apártate y deja pasar a Leclerc. Y luego hasta lo del Sauber a final de carrera. Yo no sé vosotros, y yo no quiero, ni pondré esto en el título del vídeo, ni pondré esto por Twitter, ni nada por el estilo, a ver si os pensáis que lo digo por sensacionalismo y tal, pero yo veo a un Hamilton cuyo sueño de la infancia de convertirse en piloto del cabalino rampante y soñar con ser campeón con Ferrari otra vez y batir el récord de Michael Schumacher con justamente la escudería Ferrari y tal, yo veo a un hombre cuyo sueño se ha destruido en cuestión de meses. Un hombre que quizá ha pisado pie en Ferrari pensando que la transición sería mucho más sencilla de lo que parecía y se ha dado de bruces contra el suelo. Y se ha encontrado un muro de hormigón delante, diciendo, de aquí no avanzo. Y ahora mismo estará totalmente bloqueado, que espero yo que salga tarde o temprano de ese bloqueo, pero ahora mismo es lo que veo. Porque si un Sauber a 2 vueltas del final te tira un coche en la recta con DRS y no haces ni el más mínimo esfuerzo por defenderte, eso es un hombre totalmente bloqueado y superado por la situación. Porque un piloto como él, no me creo, y además con lo agresivo que puede ser él muchas veces en pista, no me creo que no sepa que ahí había que proteger el interior. ¿De verdad no podía aguantarle 2 vueltas a Hülkenberg? Claro que puede defender 2 vueltas a un Sauber. Y 5 y 10 también. Por mucho ritmo bueno o malo que tuviese, que es Lewis Hamilton, joder. 7 veces campeón del mundo. Pero ahora mismo es como que lo hemos perdido delante de nuestras narices. Y sí que es cierto que, claro, que sigue una tendencia que vimos ya el año pasado. El año pasado contra George Russell había carreras en donde Hamilton no era Hamilton. Hamilton que llegase a Austin y de repente en una vuelta o 2 perdiese él mismo el control del monoplaza. Carreras en Brasil en donde prácticamente ya se está despidiendo de sus ingenieros porque está totalmente abatido. Carreras donde en ritmo el domingo está lejísimos de George Russell, cuando en 2023 le vapuleó en ritmo de carrera Hamilton a Russell. Y ver la misma tendencia, o incluso peor de lo que vimos en 2024, ahora llegados a 2025, da hasta cosa verlo. Da hasta cosa verlo. E insisto, habrá gente que aquí se pensará que yo estoy haciendo malabares ahora mismo, pero simplemente que me quedo estupefacto. Porque yo ya sabéis que me quedo con ese tipo de gestos, con esas mini maniobras en pista que quizá para muchos pasan totalmente desapercibidos y quizás es demasiado irrelevante como para darle tanta importancia, pero yo son ese tipo de cosas con las que me quedo. Y el gesto con Hülkenberg a 2 vueltas del final para mí dice mucho más que todo el ritmo que ha tenido en toda la carrera. Entonces, ahora mismo sabemos que quizá con su ingeniero de pista no está en un momento de mucha armonía. Ahora mismo sabemos que tiene problemas con el monoplaza y que no logra adaptarse bien. Ahora mismo sabemos que su compañero Charles Leclerc, aprovechando todo esto, le está vapuleando por completo, saliendo por delante o por detrás de él en clasificación. Sabemos también que un piloto como él es capaz de darle la vuelta a la tortilla, pero está entrando en una espiral que preocupa. De si poco a poco el problema va más y cada vez ve más lejos la luz al final del túnel, ¿qué previsiones hacéis de Lewis Hamilton para ya el resto de esta temporada y la siguiente? Insisto, quizá algún medio sí que vendrá y os dirá, atención, exclusiva, igual el año que viene no está, y empieza a jugar a la especulación con ello. Yo dudo mucho que el año que viene no esté en el equipo Ferrari. Pero visto lo visto, sí que es cierto que hay algo que me dice, ¿y si Hamilton como tal no quiere seguir? Porque por ahora, de verdad, veremos en otros grandes premios, pero es que se le ha visto al final de este gran premio y no ha sido de los peores que ha tenido en esta temporada. O sea, igual el ritmo de carrera en Mónaco me pareció mucho más criminal que lo que hemos visto aquí. Especialmente por esas radios de que, no, he estado rodando lento toda la carrera, como que no lo sabía. Me parece mucho peor esto que lo de España, en la 6ª posición. Pero simplemente está como que no está. Entonces veremos
cuándo volvemos a encontrar al piloto británico sobre la pista. Pero este fin de semana no ha estado. El que sí que ha estado pues ha sido su antiguo compañero en Mercedes, George Russell. Cuarta posición para él y abandono otra vez para su compañero Andrea Kimi Antonelli. Russell, pues otra carrera más de Mr. Consistency. No tiene más misterio. Fíjate que la estrategia no fue la mejor, que perdió 2 posiciones en la salida, que luego chocó Max Verstappen contra él y aún así no sé muy bien cómo se las apaña para salir cuarto y termina cuarto. Hay días que sale cuarto y no sale en toda la retransmisión y de repente te lo ves tercero subido al podio. ¿Qué dices? Este tío siempre está ahí. No sé cómo lo hace, pero siempre está ahí. Y en esta ocasión más de lo mismo. Anda que nos ha visto en 1001 batallas en esta carrera y al final ahí le vemos. Al final ahí le vemos. A menos de un segundo que le separaba del podio de esa tercera posición del ya mencionado Charles Leclerc. Así que con respecto a Russell, nada que decir. Con respecto a Antonelli, que qué mala suerte últimamente. Que está claro que en ritmo de carrera no está logrando estar a la par con George Russell. También te digo que era lo esperado siendo la temporada de rookie y era lo esperado por parte de Toto Wolff también. Pero es para ver el tema del motor Mercedes ya. Porque en tema de 3 grandes premios ha tenido 2 averías, una en casa en Imola, abandonando y decepcionando a su profesora de literatura allí presente en el autódromo, y aquí en España, pues bueno, estaba para pelear con Hamilton y compañía, y de golpe y porrazo, ala, avería otra vez, y dejando el monoplaza en la escapatoria de grava lo suficientemente lejos para no molestar a nadie, pero lo suficiente también como para provocar la salida del coche de seguridad, que le dio un toque final bastante interesante a la carrera. Así que desde aquí un cordial saludo a Andrea Kimi Antonelli. Pero vaya, que habrá bastante preocupación en el equipo Mercedes por esto. Creo que han mencionado que iban a haber como una investigación interna de qué está sucediendo exactamente, porque normalmente las unidades de potencia Mercedes la podías alargar hasta la saciedad, que le costaba la vida tener una avería, era de lo más fiable que podías tener, y por lo que sea ahora mismo Andrea Kimi Antonelli no te recomendará el uso de la unidad de potencia Mercedes. Veremos cómo evoluciona esto en los próximos fines de semana. Sauber. Vamos a hablar de Sauber. Hemos hablado de McLaren, de Ferrari, de Mercedes. Y ahora toca hablar de Sauber. Te cagas. ¿A que esto no lo veías venir? Yo tampoco. Y Nico Hülkenberg yo creo que tampoco. Y aún así el tío se metió en 5ª posición. Ese momento, insisto, que para mí fue de los highlights del domingo del Gran Premio de España, estando yo por ahí por el paddock. El grito que pegó la sala de prensa en el momento en el que Nico Hülkenberg se puso 5º adelantando a Lewis Hamilton, y bueno, el griterío que ya no solo hubo en la sala de prensa, sino el que escuchamos por parte de los aficionados también, que nos hicieron spoiler, porque claro, la retransmisión en la sala de prensa va como con 2 o 3 segundos de delay con respecto a lo que sucede en el circuito como tal, y antes de que la FOM pusiese la retransmisión de Hülkenberg adelantando a Hamilton, escuchamos los gritos de la grada al fondo. Y entonces ya sabías, uy, algo ha sucedido aquí. Pero te esperabas antes una colisión, una bandera amarilla o lo que sea, antes que ver a Nico Hülkenberg colocándose 5º en este Gran Premio. 6º, pero 5º después de la sanción de 10 segundos a Max Verstappen. Absolutamente impecable. O sea, el domingo de Nico Hülkenberg es para, si se pudiese imprimir un vídeo, imprimirlo y colgarlo de la pared. Esa cámara on board. Acojonante. Saliendo 15º, en un fin de semana en donde había fallado en clasificación porque Gabriel Bortoleto había quedado 12º. Se saca una salida de la manga en donde adelanta a 5 pilotos en cosa de 2 vueltas, hace un undercut que le sale bien y se coloca 9º, y a mí lo que me fascina es ese segundo stint que hace con el neumático medio. Tira 36 vueltas en una carrera en donde estaban todos sufriendo mucho con la degradación, y en el momento en el que después de 36 vueltas se mete en boxes, sale de boxes en la misma posición en la que estaba. 9º. Suficiente había tirado y gestionado esas gomas como para evitar los undercuts de la gente que había hecho ya su segunda parada como 10 vueltas antes o 8 vueltas antes, y se queda en 9ª posición con mejor neumático que todos los demás a su alrededor. O sea, es fascinante. Fascinante. Y luego la resalida, que esa es otra, claro. Se relanza la carrera y adelanta a Hadjar y adelanta a Hamilton. Acojonante, se queda corto. Y más allá de la carrera de Nico Hülkenberg, aquí ahora la expectativa está puesta en a ver cuál va a ser el ritmo de Sauber de aquí a la siguiente carrera en Canadá. Porque justo este fin de semana se dijo que los que más estaban innovando con piezas nuevas, más allá de lo del alerón delantero para cumplir la directiva técnica de la FIA, era Sauber.
Y que Sauber había traído mejoras. No simplemente a cumplir lo que había dicho la FIA, no, sino que aparte traía mejoras para este fin de semana. Y hombre, si los Sauber te quedan quinto y duodécimo, el piloto rookie, pues es para verlo, ¿eh? Es para verlo porque es un equipo que solamente había sumado puntos en una ocasión en toda la temporada y ahora te ha sumado 10 de golpe. Sauber acaba de adelantar a Aston Martin en la clasificación del Mundial de Constructores. O sea que mira si es para verlo o no. Como ahora lleguemos a Canadá y en Canadá este Hülkenberg luchando por la cuarta posición, yo me subo al patio de luces de casa y hago un triple tirabuzón. O sea, sería una locura que un equipo que arrancó la temporada fatal se queda corto, de repente pueda meterse en la lucha por ser el mejor de la zona media. Y siendo Sauber que en los últimos años no ha mejorado nada. Si fuese otro equipo que ya estaba habituado a traer packs de mejoras y mejorar su rendimiento conforme avanza el año, todavía. Pero que se haya fumado a los Racing Bulls, a los Alpine, al Aston Martin, a absolutamente todos sus rivales en esta carrera, incluso a un Ferrari, me quedo mudo ante eso. Espectacular Hülkenberg y bueno, duodécima posición para Gabriel Bortoleto, que le había batido a una vuelta, pero desafortunadamente sigue sin pulir el ritmo de carrera, sigue sin ser algo espectacular. En estrategia sí que es cierto que no fue la mejor para él, porque intentaron alargar mucho el primer stint y luego, como todos los que tenía por detrás pararon muy pronto en boxes, terminó saliendo de boxes por detrás de todos ellos en última posición. Y ya luego Bortoleto es que a lo mejor tenía ritmo para mantenerse en duodécima posición, pero no como para atacar y remontar. Bortoleto ya sabemos que puede tener ese ritmo, porque lo vemos en clasificación a una vuelta, pero todavía le queda tiempo de maduración, que es lo normal con un rookie. Pero claro, este fin de semana justamente pues el veterano le ha pegado una paliza importante. El veterano pues le ha enseñado al pupilo qué es lo que tiene que hacer con un Fórmula 1, que hasta ahora era un tractor, y veremos a partir de los siguientes a ver si ¿es cosa de este Gran Premio o si es una tendencia al alza de Sauber en lo que queda de temporada? Bueno, en quinta posición de equipos en esta ocasión encontramos a Racing Bulls, con otra séptima posición espectacular de Isack Hadjar y Liam Lawson fuera de la zona de puntos. Lo de Hadjar ya deja de ser una cuña de es el rookie del año y este tipo de cosas. Es ya algo muy serio a tener en cuenta para el futuro. O sea, me está fascinando que está logrando tener esa consistencia de clasificación luego en carrera. Porque, por ejemplo, hablábamos de Bortoleto ahora mismo. Bortoleto puede tener estas qualis muy buenas, teniendo en cuenta el coche que tiene, y luego en carrera todavía le falta. Antonelli con Mercedes más de lo mismo. Llegaba a Miami y Miami, pues de repente anotaba un vueltón. Luego ya ritmo de carrera ya decaía. Pero es normal, es rookie. Pero lo que estamos viendo con Hadjar es la excepción. Hadjar de repente te mete el Racing Bulls como líder de la zona media a una vuelta y luego, por H o por B, te termina en la misma posición en carrera. Otra vez ha sumado 6 puntos para Racing Bulls. Racing Bulls sigue cómoda en sexta posición del Mundial de Constructores porque el tío, carrera tras carrera, está ahí, ya sea por medio de estrategias peculiares como en Mónaco o por puro ritmo como tal. O sea, está siendo algo fascinante de ver. Ahora el tema es que Isack Hadjar se encuentra en una tesitura complicada, situación peligrosa para él. Porque, cuidado con esto, si sigue haciéndolo igual de bien, le pueden descender al equipo Red Bull. Claro, si lo hace tan bien, de repente dirán, pues tiene que ir a Red Bull. Y será descendido. Fracasará seguramente y perderemos un gran talento. Así que yo, de ser Isack Hadjar, empezaría a meter que si un trompo en carrera, empezaría a liarla, paro en boxes y me meto donde están los Mercedes y no Racing Bulls. Empezaría a hacer algo, porque si lo sigue, si de repente ahora llega a Canadá y en Canadá queda sexto, se está jugando su futuro haciéndolo tan bien. Que vosotros os reiréis escuchando esto, pero no es ninguna broma. O sea, si de repente Red Bull dice, ostras, qué bien lo está haciendo Hadjar, vamos a probar suerte a meterlo en el equipo principal, Hadjar debería huir pegando gritos, diciendo, por favor, señor, no. Señor, con mi equipo de zona media estoy más feliz que nunca. No me haga esto. Este tío tiene que terminar séptimo una carrera y llegar al Hospitality dando puñetazos y llorando, diciendo, no puede seguir así esto. No puedo hacerlo tan bien porque igual ahora me convierto en compañero de Max Verstappen y se acabó. Chimpum tracatrá, se acabó la carrera deportiva.
Así que cuidado con Isaac Hadjar, que se está complicando mucho el futuro haciéndolo también. Y por parte de Liam Lawson, el que no se preocupe. El que no se preocupe por absolutamente nada, porque sigue estando ahí irreverente en la parrilla sin cumplir ante un piloto rookie que le está pasando por encima semana sí, semana también. A partir de ahí tenemos que hablar del equipo Alpine. ¿Octava? Sí, octava posición para Pierre Gasly, y fuera de la zona de puntos también encontramos a Franco Colapinto. Con respecto a Franquito, ya que sé que hay mucha expectativa de Argentina con su nuevo piloto de Fórmula 1, en esta ocasión le justifico. En esta ocasión sí, porque ya veníamos de dos grandes premios más que complicados para él. Este ha sido otro, pero en gran parte lo ha sido por un problema que no se le puede achacar a él. O sea, yo ahí le doy un pase por un fin de semana, porque es que se le averió el Alpine en clasificación, en un momento de la clasificación en donde estaba por delante o muy a la par con Pierre Gasly, por primera vez desde que está pisando el Alpine, que también se nota que en este circuito, pues al conocerlo más y al haber rodado más con otros monoplazas, pues claro, ahí se nota que Colapinto tiene más confianza como para tirar más y apurar más las frenadas. Pero claro, de repente van a salir todos a dar el último intento de la Q1 y Colapinto se le avería el monoplaza y no puede salir. Pues claro, ya te condenas a salir desde el fondo de la parrilla, y en Barcelona pues sí que es cierto que se puede adelantar, pero tampoco se pueden hacer grandes exhibiciones y grandes remontadas con poca experiencia con este monoplaza y sin una mayor diferencia de ritmo con respecto a los pilotos rivales. Él podría haber clasificado perfectamente un décimo, por decir algo, y se podría haber mantenido, o perder quizá alguna posición, pero se podría haber mantenido en esas posiciones. Pero es más distinto con un piloto como él, con tantas pocas carreras, el salir 17º y esperar que de repente suba a la 9ª o a la 8ª. Si no hay un gran golpe de estrategia o no hay un gran ritmo diferencial, que por ahora no lo hay, pues es más difícil ver ese tipo de remontadas. Entonces Gasly, que sí que salió desde el top 10 e hizo una buena sesión de clasificación, otra vez tirando del carro de Alpine, pues terminó en 8ª posición, sumando otros 4 puntitos para el equipo francés. Pero en el caso de Colapinto, insisto, esta vez le doy un pase. Y tenemos a Aston Martin. Tenemos a un Aston Martin en la zona de puntos, que por primera vez en toda la temporada no es el de Lance Stroll, es Fernando Alonso. Primeros puntos de la temporada para Fernando Alonso. Parece mentira que tengamos que estar celebrando esto, pero chico, fíjate cómo estamos en 2025 para tener que celebrar una 10ª posición. Y ya ni te cuento cuando salió la sanción de 10 segundos a Verstappen. Dices, 2 puntos, esto es un chollo, increíble. Anda que no tocaba ya, En clasificación otra vez volvimos a verle en el top 10, denotando que ha habido un cambio de tendencia en Aston Martin y que Fernando pues está sacando el máximo partido del monoplaza. Luego ya en carrera se complicaron las cosas. Fernando cometió un error, tuvo una pasada de frenada, se fue por fuera de la pista y perdió como unos 6-7 segundos y algunas posiciones por ello. Y antes de ese momento justo se estaba quejando de subviraje, muchísimo subviraje. Este coche subvira demasiado. En el primer stint, con el coche cargado de combustible, estaba sufriendo una barbaridad. Luego ya sí que no cometió ningún otro error y poco a poco fue recuperando el tiempo que había perdido previamente. Y Aston Martin al fin acertó una estrategia. Llegó el safety car y en lugar de hacer como Lawson y Ocon, que sí que se mantuvieron en pista con neumático usado, Aston Martin decidió retroceder hasta la 13ª posición, pero con neumático blando, casi nuevo, para poder atacar y poder entrar en la zona de puntos. Y una vez más, al igual que vimos en Imola, vimos 3 adelantamientos de Fernando en 6 vueltas consecutivas, y la mayoría de ellos en puntos del circuito en donde no hay zona de DRS, en donde nadie piensa que un piloto le puede adelantar, y por tanto Fernando hace ese diferencial, hace ese lacito, esa contratrazada, y consigue quitarse a los pilotos de encima. Especialmente el que podría haber sido más puñetero sería precisamente su representado, Gabriel Bortoleto, porque era el piloto que llevaba neumático nuevo, al igual que él. Él había parado en boxes. Ocon y Lawson no. Entonces Ocon y Lawson podían defenderse menos que Bortoleto, pero a Bortoleto le sorprendió con ese lacito, llegada a la subida de la Moreneta. O sea que, en ese sentido, Fernando otra vez cumpliendo sábado y domingo, y esta vez sí, al fin, sin averías y sin liadas de estrategia ni absolutamente nada, cuando Fernando tiene el día e incluso cometiendo un error él mismo, pero no hay la mala suerte que le rodea constantemente, ahí está en la zona de puntos. Ya sea 1 o 2, independientemente de la sanción de Max Verstappen, terminó en los puntos y ya era hora, ya lo merecía. Ahora pendientes del Gran Premio de Gran Bretaña, porque el gran pack de mejoras que habían prometido Aston Martin para Barcelona, ahora la fecha es Silverstone.
Así que veremos si a partir de Silverstone cambia un poco el panorama y vemos otro escenario en Aston Martin. Y bueno, tuvimos un Aston Martin a medias en el Gran Premio de España porque Fernando Alonso terminó en 9ª posición y Lance Stroll no participó. Y este es un tema también digno a tratar en este vídeo, porque ya sabéis que a mí no me gusta tirar ni de sensacionalismo, ni de rumores y tal, pero la noticia que rondó por el paddock este domingo en el circuito de Barcelona-Cataluña es lo suficientemente fuerte como para que mínimo lo hablemos, ¿vale? Porque Lance Stroll, ya sabéis que quedó eliminado en Q2 el sábado en clasificación, fue citado al pesaje aleatorio de la FIA, Stroll siguió recto, se metió en boxes, se bajó del monoplaza y según el periodista británico Andrew Benson de BBC Sport, Lance Stroll empezó a romper material del equipo. Lance Stroll empezó a insultar a miembros del equipo y Lance Stroll se marchó del boxes y del hospitality cagando leches. Pocas horas después, con la FIA investigando el tema de que se saltó el pesaje, la FIA saca un comunicado diciendo, bueno, mejor lo anunciaremos mañana. ¿Vale? Anunciaremos mañana lo del tema del pesaje de Lance. Que dices, hombre, tienen tiempo de sobra para ponerlo, pero bueno. Y poco después sale un comunicado de Aston Martin diciendo Stroll no competirá mañana. Lance Stroll tiene un problema médico, tiene un problema en su mano y en su muñeca, que recordaréis que en 2023, en la pretemporada, antes de la pretemporada de 2023, tuvo una lesión, se tuvo que operar y tuvo una recuperación express formidable, porque llegó justo a tiempo para el Gran Premio de Bahrein y además quedó como en 5ª posición, o sea que lo hizo muy bien. Y el comunicado oficial del equipo decía que llevaba como ya 6 semanas resentido de todo esto, que poco a poco le empezaba a doler más y más y más, hasta el punto que el equipo médico de Aston Martin le miró y dijo, vale, no puede competir el domingo, no puede competir en este Gran Premio, le tienen que operar y está a la expectativa de si llegará a tiempo o no para el Gran Premio de Canadá, que dudo mucho que llegue a tiempo, porque sería operarle esta semana y la semana siguiente estar viajando ya para allá y compitiendo. Por tanto, sería muy pero que muy complicado. Esta es la versión oficial, y yo la versión oficial no me gusta cuestionarla con otras cosas. Pero claro, si de repente te lanzan una noticia tan fuerte como que Lance Stroll se puso agresivo al terminar la clasificación, que golpeó cosas y que tras golpear cosas necesitó atención médica inmediata y de ahí que el equipo médico de Aston Martin dijese que se tiene que operar, ¿qué quieres que te diga? A mí me sorprende mucho que en la Fórmula 1 que vivimos hoy en día hayan pasado aparentemente 6 semanas con Lance Stroll resentido con ese dolor y no hayamos conocido nada hasta que sacó el comunicado Aston Martin. Ni un vendaje, ni ningún mensaje de Stroll diciendo no, es que últimamente no me noto muy bien. Ni nada. Y que además se conocen casos de Fernando, de Daniel Ricciardo, de Mark Webber y de mucha gente corriendo con una lesión en la mano. Y no ha habido ningún momento que de repente estás el sábado, puedes competir en la 3ª sesión de entrenamientos libres y en clasificación hasta el punto de que haces la Q2. No mandas ninguna radio tampoco al equipo de necesito bajar y que me atendáis porque tal no sé qué, que hace que el equipo prepare al equipo médico y se conoce unas horas después simplemente. No es este el canal para especular, la verdad. No me gusta mucho hacerlo. Simplemente como este es un vídeo de opinión, digo, hombre, sospechoso es. Sospechoso es. Más que nada porque según la fuente de la BBC, dijo que el portavoz de Aston Martin dijo que este incidente y la lesión no tienen nada que ver. Pero no negó la liada. Le preguntaron, ¿Lance Stroll ha roto cosas? ¿Ha golpeado cosas? ¿Ha insultado a gente? Y la respuesta oficial fue, Lance estaba enfadado. Entonces, no seré yo el que primero se aventure a decir si ha sido por una cosa o por otra. Porque no me parece lo correcto, porque no tengo la información para ello. Pero sospechoso es, desde luego. Si es lo que creemos que es, lo que estaréis pensando también vosotros, de ser así,
más bien, es para que no vuelva. Es para que no vuelva. Sin más. Sería una falta de profesionalidad brutal, además autolesionándote y causándote un problema para el equipo, que está invirtiendo una auténtica millonada, una barbaridad de equipo la que se está formando alrededor, para que de repente te quedes eliminado en una Q2, te enfades y pegues cosas y te autolesiones. No es serio, no es serio. Entonces, veremos, porque claro, nadie ha salido a desmentir a la BBC porque es lo suficientemente concreto y lo suficientemente fuerte el contenido como para negarlo así como así. Es una de estas historias que desde el punto de vista oficial, desde portavoces y representantes del equipo, de haber sucedido, nunca se va a decir, nunca se va a comentar. Entonces simplemente tendremos que esperar y ver si hay respuesta del equipo como tal. Y, hombre, si de repente el equipo dijese, no, Lance Stroll no va a volver a competir, aunque no te lo confirmen, puedes imaginar un poco por dónde van los tiros. Pero, insisto, esperaremos, veremos resultados de la operación de Lance Stroll, seguiremos el tema de la recuperación. Se comenta que Felipe Drugovich podría renunciar a las 24 horas de Le Mans para suplirle en el Gran Premio de Canadá, el que curiosamente sería el Gran Premio de casa de Lance Stroll. Y veremos el panorama, pero peculiar cuanto menos lo que ha sucedido en Barcelona. Y a partir de ahí tenemos a Red Bull, de Max Verstappen ya hemos hablado, y de Yuki Tsunoda tendremos que hablar. Tendremos que hablar, y no sé exactamente cuándo, pero tendremos que hablar, porque ya no... Ya ese efecto después del Gran Premio de Japón y de las primeras citas de la temporada, eso en este triplete de grandes premios se ha desvanecido por completo. Es otra vez la misma historia. Olvidaos ya de Liam Lawson y de movidas. Yuki Tsunoda ahora mismo vuelve a estar a un nivel similar, clasificando último en la clasificación del Gran Premio de España, incluso por detrás de Colapinto, que solamente tuvo un intento. Y ya está. No tuvo el último de la Q1, siquiera. Y aún así quedó último Yuki Tsunoda. Y yo ahora os lanzo la siguiente pregunta. En esta temporada, a principios de año, en esos dos primeros grandes premios, Tsunoda a una vuelta quedaba por delante de Hadjar, que es normal, porque es el rookie, ¿vale? Pero viendo cómo va Hadjar este año, ¿vosotros os creéis que de repente a principios de año está batiendo a este chaval y ahora le cambias de coche y te queda último? Hadjar está para ser séptimo y este está para ser último, sin que suceda nada, ni mala suerte de estrategias, ni absolutamente nada. Volvemos a estar en las mismas otra vez, que es un monoplaza acojonantemente complicado, que lo conduzca Tsunoda, lo conduzca Pérez, lo conduzca Gasly, lo conduzca Albon, lo conduzca Hadjar, o metas a quien metas, han complicado demasiado ese monoplaza y no le salva ni Dios hasta que no se salven a ellos mismos. Ahora mismo se pira Verstappen y no hay nadie que conduzca eso. Nadie. Y Verstappen, según el día, tampoco puede conducir esto. Tampoco. Dependiendo del día, te gana el Gran Premio en el circuito donde se adapta bien a curva rápida, y si no hay curva rápida, te quedas fuera. Entonces, es que no hay más. Es que no hay más. Y no me habléis ahora de que Tsunoda es un cepo y que había gente igual que como con Pérez, que de repente con Pérez decía, no, de un día para otro se ha olvidado de conducir. Pues, ¿os creéis que suceda con 4 pilotos distintos? Con 4 trayectorias completamente distintas y termina siendo exactamente el mismo resultado? No lo es. Al final el problema sigue siendo exactamente el mismo, que es la adaptación a este monoplaza que tiene esta ventana de funcionamiento, y si no estás dentro de esta ventana pequeñísima, no tienes absolutamente nada que hacer. Pero sí que ha habido algo que hemos aprendido de 2025. ¿Vale? El problema sigue siendo el mismo y mi discurso sigue siendo el mismo que con Pérez, que con Gasly, que con Albon y con todos. Pero sí que ha habido algo nuevo que hemos aprendido tras Lawson y tras Tsunoda, que es que el problema sigue siendo de adaptación, pero que la ventana de funcionamiento es aún más pequeña. Mucho más pequeña. Y por tanto, menos culpa de la que pensábamos podía tener Gasly, menos culpa de la que pensábamos podía tener Albon, menos culpa de la que pensábamos podía tener Pérez,
y menos culpa ha tenido Lawson y está teniendo Tsunoda actualmente. Porque ya hemos visto y estamos volviendo a ver y reafirmándonos en lo mismo de que el reto de adaptarse a ese Red Bull es extremo. Que eso le da mucho mérito a Max Verstappen. A pesar de haber tenido fines de semana este año en donde no te acercaba el coche ni al podio porque había grandes premios que ni él era capaz. O sea que hasta él mismo podía tener problemas con el que dicen que es su coche. Por tanto, mucho mérito a lo que está haciendo Max, pero no todos son Max. Pero por no ser Max, no quiere decir que el resto de pilotos que ha probado Red Bull sean más malos que el tabaco. Porque ahora parecen que son más malos que el tabaco. Y te quedan último en clasificación. Y Pérez el último año también te quedaba último en clasificación o se quedaba eliminado en la Q1 así de veces. Pero la realidad es que ninguno de los que se ha sentado en ese Red Bull son malos pilotos ni se han olvidado de conducir. Simplemente es un reto, simplemente es un reto mucho más distinto al que están habituados. Y no son capaces de encontrar con la tecla. Y no por eso quiere decir que sean malos pilotos. Tsunoda no lo es. Tsunoda ahora mismo en Racing Bulls llevaría 4 veces más puntos de los que tiene con Red Bull. Pero ahí está, peleando por las últimas posiciones. Pues es otra vez ver lo mismo. Otra vez ver lo mismo. Ya hablaremos más largo y tendido de esto en otro vídeo, pero nos tenemos que largar, al igual que Williams, que tenía ganas de largarse del circuito de Barcelona-Cataluña después de tener su peor fin de semana en esta temporada. Caótico el domingo el fin de semana entero del equipo Williams. Albon sí que dio una clasificación mucho mejor que la de Carlos, que se quedó eliminado en Q1, que fue un batacazo enorme. Pero luego en carrera destrozó 2 alerones delanteros. Uno no fue culpa suya, el otro puede ser debatible y al final se retiraron porque se habrán quedado sin piezas directamente, porque Carlos también le tuvieron que cambiar un alerón delantero y reportaba que arrastraba daños o problemas de sobrecalentamiento con el motor todo el domingo. Pero la verdad es que, sea una cosa u otra, no tenían ritmo para nada este fin de semana. Albon sí que podría haber batallado por puntos, porque es el Williams que estaba sacando mayor provecho de este fin de semana. Carlos no tenía nada que hacer de este fin de y ha sido un bajón verlo en casa, en la carrera de casa, delante de su grada, de su público, de su gente, ver el peor fin de semana de Carlos este año. Y a partir de ahí, pues los Haas, que quedaron en última posición. Oliver Herman quedó más por delante, pero sufrió una sanción de 10 segundos post carrera. Y Esteban Ocon, pues intentó, como sea, mantenerse en el top 10 en la resalida de safety car, ganando posiciones al no parar en boxes, pero por no parar en boxes se lo fundieron. Todos los pilotos que habían cambiado, que eran todos los que iban por detrás, terminaron adelantándole. Y Ocon poco a poco, Lawson sí que pudo resistir un poco más, Ocon sí que cayó en picado hasta las últimas posiciones. Y ya está, poco más tengo que comentaros. Hasta aquí el blog postcarrera del Gran Premio de España 2025. Ha sido un fin de semana distinto para mí, ha sido un fin de semana en el paddock por primera vez en 7 años, ahí está la acreditación. Ha sido un fin de semana peculiar porque, claro, a mí me han acreditado para no cubrir actualidad, sino para cosas de la revista. Y desde luego ha sido un fin de semana muy provechoso. Y pronto tendréis noticias porque están pasando cosas en la revista FIU. Así que nada, un placer a todos los que conocí en persona el día del circuit y sacando fotos o lo que sea. Muchísimas gracias por la paciencia, ya que los directos de post libres y post clasificación los tuve que hacer bastante tarde al volver al hotel, ya que ya sabéis que el pase de prensa tradicional no cuenta con permisos para grabar dentro del recinto del circuito y tenía que volver al hotel. Gracias a los que esperasteis por el mismo motivo el resumen más tarde el domingo y a la gente que también está viendo este blog publicado un martes también por lo mismo. Muchísimas gracias y ya os contaré más cosillas de este fin de semana en directos, en esta semana donde no hay Gran Premio de Fórmula 1, termina el triplete, próxima cita la semana que viene con el Gran Premio de Canadá. Ahí hablamos más. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.